Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Y este es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, sirviéndole mejor. Y yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, yo le alabo a Él, sirviéndole mejor. Jesús está pasando. Que rompan las cadenas y que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Y que las puertas de los cielos sean abiertas y de virtud mi alma sea llena. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él te ayuda a triunfar, te ayuda a vencer, su nombre es Jesús. Fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca termina su amor, y en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca terminará su amor, y en él puedo yo confiar. Y alabarán a Jehová todos los reyes, y todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca, y andarán en los caminos de Jehová. Y alabarán a Jehová todos los reyes, y todos los reyes de la tierra, porque han oído lo dicho de tu boca, y andarán en los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas miras de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde. ¿Vamos bien ahí? Si tenía una alabanza. Que Dios les bendiga, hermanos.
Estamos nuevamente frente a ustedes para saludarles, para darles la bienvenida a aquellos que están por primera vez, a aquellos que van a ver tal vez este momento, este programa. Permita al Señor que todo sea para la gloria de Dios, que usted pueda recibir lo que el Señor tiene para usted. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos dé esa sabiduría para recibir lo que el Señor quiere repartirnos en este día. Así que vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias. Gracias por este hermoso día. Gracias te damos, Señor, porque hasta hoy estamos en pie. Gracias te damos, Señor, porque tenemos la vida y la salud. Gracias te damos, Señor, porque podemos compartir con nuestros hermanos tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sin ti nada seríamos. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro valor, tú eres nuestra salud, tú eres el que nos das el aliento cada día. El alimento de cada día no nos ha faltado. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. La palabra del Señor se encuentra en Filemón. Filemón, son muy pocas veces que se lee esta palabra. Es un mensaje de reflexión para nuestras vidas. Es una palabra de bendición para los que podemos entender que Dios tiene un ministerio, que Dios tiene un cambio de vida para cada uno de nosotros, que Dios hace grandes maravillas, que Dios está siempre pendiente de que hagamos las cosas bien. Así que hablamos de este personaje poco conocido y le vamos a dar lectura a Filemón capítulo 1. Bueno, es un solo capítulo. Así que le damos lectura en el nombre de Jesús. Filemón está después de Tito y antes de Hebreo, hermano. Ahí entre esos dos libros está Filemón, por si acaso no lo puede encontrar. Como le digo, es un libro muy poco leído y de una gran enseñanza para nosotros. Y dice así, en el nombre de Jesús: Pablo intercede por Onésimo, el subtítulo de este mensaje. Por lo cual dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano,
tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforme a mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y a pedirle que el Señor nos hable conforme sea su voluntad y su gran amor. Amantísimo Dios, gracias te damos por tu palabra. Si este libro no estuviera escrito, Señor, ¿cómo podríamos saber las cosas que acontecieron? ¿Cómo podríamos saber cómo dirigirnos en el camino tuyo, Señor? ¿Cómo podríamos saber o hacer la voluntad que tú quieres que hagamos? Gracias te damos por este libro maravilloso que está escrito, Señor, para cada uno de aquellos que te aman, aquellos que creen en ti. Te pedimos ahora, Señor, que tú intercedas en nuestros corazones, colocando, Señor, sabiduría, colocando la paz, colocando, Señor, la santidad en cada uno de nosotros y dirigiéndonos con tu presencia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Todos sabemos, los que hemos leído la palabra del Señor, que Filemón tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y este esclavo se apartó, se arrancó del lugar de su amo y se fue a vivir a Roma. Tal vez se llevó algunas cosas de aquel varón de Filemón y se fue a vivir solo como si fuera un hombre libre, pero era un esclavo que había sido comprado por Filemón para el servicio de él. Podemos ver que allí también Pablo estaba prisionero en la cárcel, estaba preso. Al parecer, Onésimo también estaba preso porque conoció al Señor allí en la cárcel. Y allí dice, por eso dice el apóstol, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Se da cuenta? A quien engendré en mis prisiones. Quiere decir que ahí en la cárcel conoció a Jesús. Conoció el camino de Jesús. Conoció lo que nosotros hoy día le estamos hablando a usted, para que usted también conozca a este Jesús amado y maravilloso Jesús que dio la vida por usted y por mí. Y si nosotros miramos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Está hablándole a Filemón, haciéndole una carta. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Estaba en la cárcel por predicar esta palabra, esta misma palabra. Hoy día hay mucha gente que no nos quiere, hay mucha gente que odia el Evangelio, hay mucha gente que dice que el Evangelio es muy estricto, pero no lo encontramos estricto, sino que encontramos la fórmula cómo hacer la voluntad de Dios. Y la fórmula de cómo hacer la voluntad de Dios está aquí escrita en la palabra del Señor. Por eso todo cristiano que ha creído en Jesús debe no solo hablar de la palabra, sino debe de hacer la palabra, ponerla por obra. Todas las enseñanzas que Dios nos envía a través de su palabra, nosotros debemos de practicarlas, ponerlas por obra, hacerlas nuestras, para poder ser un buen cristiano. Porque no sacamos nada con predicar y no hacer lo que Dios enseña en su palabra. Por eso cuando el cristiano acepta a Jesucristo, pasa a ser una nueva criatura. Como este Onésimo conoció a Cristo y ahora tenía que volver a su amo. Mire cómo prepara las cosas el Señor. Filemón
había conocido al Señor, era un hombre que se había convertido al Señor, era un hombre dadivoso, un hombre cariñoso, un hombre maravilloso en las cosas del Señor. Este hombre conoció a Dios, y cuando el cristiano conoce a Dios, recién uno cree que está haciendo todas las cosas bien, que no le debe a nadie, que vive una vida tranquila, pero cuando conocimos al Señor nos vamos dando cuenta que hay cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Por ahí en Gálatas 5:16 nos habla el Señor las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que son totalmente diferentes. Las obras de la carne son 19 mensajes que tenemos allí por las obras de la carne, lo que hace nuestra carne, lo que tiene nuestra carne, lo que nosotros no debemos hacer delante de la presencia del Señor. Pero también hay 9 palabras allí en Gálatas 5, nos damos cuenta que hay palabras que el Señor enseña cómo debemos de vivir, y una de ellas es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 enseñanzas que están para nosotros. Pero ¿cuándo las ponemos por obra? ¿Cuántos cristianos hay que viven en la vida, que están dentro de la iglesia y no ponen por obra la palabra de Dios? Ellos predican lindo, pero no se predican a sí mismos. Ellos hablan lindo, pero no, esas palabras no les llegan a su corazón. Buscan mensajes hermosos para entregárselos a otros, pero su vida no está como corresponde delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos examinemos nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Por eso habla de este apóstol que está en la cárcel, y en la cárcel está conociendo personas, en la cárcel está predicando la palabra, en la cárcel está haciendo hijos espirituales para el reino de los cielos. Y no solo haciéndolo, sino que también cuando ellos cambian su vida, cambian de parecer. Imagínense que Onésimo tenía que presentarse ante Filemón, que era su amo, después que él había defraudado a su amo. Ahora tenía que llegar allá humillado y trabajar y ser un esclavo, pero ya el apóstol no le pedía que fuera un esclavo, sino como un hermano. Si nosotros miramos en la palabra del Señor, que nosotros pasamos a ser llamados hermanos los unos de los otros, pero tenemos re poco de hermanos, porque muchas veces no nos entendemos entre nosotros, muchas veces no nos agrada el hermano, y muchas veces tenemos dificultad en ese sentido. En una iglesia nunca todo está hermoso, siempre hay problemas, que el hermano no le gustó al hermano, que el otro hermano no. Pero aquí nos enseña el Señor la calidad, la esencia y lo maravilloso de la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy. Pablo ya anciano, dice, se calcula que esta es una de las cartas que escribe el apóstol Pablo la primera vez que está en Roma prisionero. Dice, prisionero de Jesucristo, además te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, a quien le prediqué en mis prisiones, a quien lo hice mi hermano, a quien lo hice mi hijo espiritual. ¿Ah? Está hablando el apóstol Pablo. Podemos ver cómo se refiere el apóstol Pablo de ganar un alma para el reino de los cielos y después mandarlo donde está su amo. Yo encontré maravilloso este mensaje, por eso me impregnó esta palabra del amor que hay en el apóstol Pablo y del amor que hay en Filemón después de haber conocido a Cristo. Filemón tiene un gran amor por la obra, un gran amor por los siervos de Dios, un gran amor por aquellos que trabajan en la obra de Dios. Y no solo por ellos, sino que con todo el pueblo, con todo aquel que fuera él no le dejaba solo. Por eso le damos gracias a Dios, porque Dios había escogido un hombre, a Filemón, un hombre lleno de sabiduría, de gracia, de amor delante de la presencia del Señor. Que el Señor le bendiga. Así que es importante,
cuando nosotros le creemos al Señor y cuando podemos hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios ha cambiado nuestro corazón, cuando Dios nos ha hecho una nueva criatura, es cuando empiezan a pasar estas cosas. Aprendemos a perdonar, aprendemos a amar de verdad. Si antes no amábamos a nuestras esposas, las teníamos como un objeto, a nuestros hijos, el Señor nos enseña cómo amar a nuestros hijos, cómo amar a nuestras esposas. Entonces es importante cuando nosotros, no solo esto, hermanos, sino que mucho más, amar la obra, amar a aquellos que están por delante, aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por eso dice que maravilloso es estar los hermanos juntos y en armonía. Muchas veces lo menos que hay es armonía. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que usted pueda entender este mensaje que el Señor nos da en esta hora. Y aquí le relata, le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Ahora ya había conocido a Cristo este varón, había conocido a Cristo y ahora era un hombre cambiado. Onésimo era un hombre diferente, ya no era el mismo esclavo que era antes, pero ahora estaba dispuesto a volver a donde su amo y a ser esclavo. Pero a ser esclavo ahora de verdad, no defraudar a aquel que lo había comprado. Pero el apóstol habla por este Onésimo y dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Primero le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, queriendo decir que era un esclavo que ahora no tenía problema, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, como al mismo apóstol Pablo. Y le damos gracias al Señor, cómo este varón trabaja y envía una carta a Filemón desde su prisión allí en Roma. Le damos gracias al Señor porque este mensaje quedó estampado para una enseñanza para nosotros. Quiera el Señor el ayudarnos. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, una vida diferente, un hombre nuevo. Ahora dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahora ya no había una necesidad de hacer a este hombre esclavo, sino ahora era voluntario. Ahora podía vivir como una familia, como cuando nosotros nos convertimos a Dios, nuestra vida cambia, sea como sea, aunque no hayamos hecho nunca nada malo, pero nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente. Pero nosotros, como les decía, no nos damos cuenta que hemos hecho cosas malas sin darnos cuenta muchas veces, y otras veces dándonos cuenta, hasta cuando leemos la palabra del Señor, y la palabra del Señor nos enseña cómo andar, cómo vivir, cómo estar delante de la presencia del Señor. Y nos dice el Señor más aún, allí en Mateo, los primeros libros, allí nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal nos sazona, ¿qué es lo que somos? Vosotros sois la luz del mundo, y si usted no es luz, si usted no da brillo en su hogar, si usted no da brillo en sus vecinos, si usted no alumbra como debe de alumbrar, ¿qué está haciendo? Quiere decir que no ha cambiado su vida. Cambie su vida. Entréguese a Cristo. Cuando usted se entregue a Cristo de verdad, cuando usted le diga al Señor, Señor, ya no quiero andar más a media. No quiero andar bajo mi propia voluntad. Quiero andar bajo tu voluntad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Fueron las palabras que habló Jesús estando en esta tierra. Por eso nosotros podemos ver que no hay otro camino. El único camino es Jesús. Así que no se cambie de canal, no se cambie de camino, siga el camino de Jesús. Es el único camino. Si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, no le creáis, dice la palabra del Señor.
No le creáis ni vayáis. Imagínense, van a venir muchos, dice la Biblia, tratando de engañar aún a los Así escogidos. es, Señor. Y es por eso que usted y yo tenemos que tener una visión espiritual sobre la palabra del Señor y no solo conformarnos con predicar la palabra del Señor, sino con hacer la palabra del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Se da cuenta? Se apartó de Filemón, este esclavo que había sido comprado, no sé, no habla cuánto dinero pagó por él, esas cosas no las habla. Pero era esclavo allí en su casa, a lo mejor estaba a cargo de todos sus bienes, a lo mejor estaba a cargo de sus tierras, no sabemos qué labor ejercía, pero usted sabe que un esclavo era para trabajar. Así que, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ahora para siempre. Ahora, en ese tiempo había una cosa importante. Los esclavos que se compraban, se pagaba un alto precio según el físico de este esclavo, si era bueno para trabajar, si era un hombre correcto, se compraba por cantidades de dinero muy grandes. Pero allí, hermano, hay una ley. No es un problema, o puede ser como una ley, no sé si es una ley o una dávida, o algo que puede hacer uno. Mire, decía que cuando llegaba un tiempo, una cantidad de años, este esclavo podía quedar libre. Y este esclavo le daban carta de libertad. Pero después este esclavo, si él no quería ser libre, le pedía a su amo que él no quería ser libre. Pero ya su amo ya no lo recibía como un esclavo, sino que lo recibía como una familia. Y ese esclavo quedaba libre hasta cuando muriese, hasta cuando partiere de esta vida, hasta ese tiempo quedaba libre. Entonces, Onésimo volvía a Filemón, ahora no por unos días, no por lo que lo había comprado, sino para siempre. Le dice, le recibiese para siempre. El versículo 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ahora volvía ya, no como esclavo, sino que ofreciéndose para siempre a su amo. Que Dios le bendiga, como así debía ser cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo lleno de pecado, y estábamos llenos de pecado. Cuando venimos a Cristo, Él nos compró con su preciosa sangre, para que no seamos esclavos del pecado, sino para que seamos libres en Cristo Jesús. Y nos compró con su preciosa sangre. El pecado que yo tenía que pagar, no lo pagué, lo pagó Jesús en el madero de la cruz. Lo pagó Jesús derramando su sangre. A eso vino Jesús, a hacer un pacto nuevo, un pacto para siempre. Ya no hay más pacto. Es el último pacto de Jesús con su pueblo. ¿Ah? Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Así que hoy día nosotros somos salvos, no porque tengamos dinero, no porque nos hayamos vuelto a Cristo, sino porque el Señor nos llamó. El dinero no sirve para la salvación. Nadie puede comprar la salvación con dinero. De la única forma que usted puede ser salvo es aceptando a Jesús en su corazón. Amén. De la única manera que usted puede ser salvo. No hay otra forma. Que Dios le bendiga. Así que si usted en este día ha escuchado este mensaje y quiere entregarse a Cristo, ya no va a ser esclavo del pecado, sino va a ser libre para alabar el nombre de Jesucristo. Nicodemo era un hombre muy sabio, un hombre muy inteligente, pero sin embargo llegó de noche a Jesús, porque tenía miedo de sus compañeros, de que lo vieran, pero llegó de noche para preguntarle una cosa. Ojalá usted también se interesara por esto mismo.
¿Sabes lo que le preguntó Nicodemo a Jesús? Le dijo primero, sabemos que tú eres profeta, sabemos que tú eres maestro, porque nadie hace las señales que tú haces. Como queriendo decir, yo también he creído en ti. Entonces le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que Dios le bendiga. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, con toda la sabiduría que tenía, le hace la pregunta, le dice, pero Señor, ¿puede acaso un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? No entendía lo que Jesús quería decirle. Jesús quería decirle que todo lo pasado, todo lo que hizo mal, lo dejara ahí. Y ahora empezar una vida nueva de cero para arriba. ¿Ah? Yo perdono tus pecados, pero tú tienes que empezar de cero. Tienes que empezar a ser un hombre diferente, un hombre compasivo, un hombre dadivoso, un hombre cariñoso con tu familia, con tu pueblo, con aquellos que necesitan de ti. Ese es un nacer de nuevo. ¿Ah? Si no hay este nacimiento en su corazón, tenga cuidado, porque el enemigo nos quiere tener entretenidos creyendo que ya estoy salvo. Pero tengamos cuidado, busquemos al Señor de verdad, de corazón. Pregunto yo, ¿cuánto tiempo cree usted que nos quedará de estar en esta tierra? ¿Sabe usted el momento y la hora que usted va a partir de esta tierra? Nadie lo sabe. No os toca a vosotros, le dijo Jesús a sus discípulos, saber los tiempos y las sazones. Solo mi Padre que está en los cielos. Nadie más sabe el momento ni la hora. Hay personas jóvenes que mueren. Y algunos mueren sin Cristo. ¡Qué triste! ¿Qué cuenta van a dar allá? Hay otros que mueren al nacer. Bueno, esos ya no pecaron. ¿Ah? Hay otros que... Hay niños que mueren, hay jóvenes que mueren, hay ancianos que mueren ya, siendo ancianos, ya ha vivido su tiempo. Y es necesario dejar esta vida. Pero ¿quién sabe el momento y la hora? Solo Dios que está en los cielos. Que Dios le bendiga. Permita al Señor que usted que está ahí escuchando la palabra del Señor en este día, sea una persona interesada en buscar su salvación. Su salvación. Porque nosotros aquí no hablamos de otra cosa. No le estamos hablando de dinero, no le estamos hablando de un letrero, no le estamos hablando de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que no hay otro como Él. De ese Jesús nosotros le estamos hablando. De Jesús que da salvación y vida eterna para aquel que cree en Él y le acepta en su corazón. De ese estamos hablando. Que Dios le bendiga. Dice, pero quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo. Lo leo nuevamente, para que lo recibieseis para siempre. Y ahora paso nuevamente al 16 que dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Este Onésimo iba convertido. Ahora ya no le importaba ser esclavo, ahora ya no le importaba trabajar y sufrir en la carne, no le importaba. Lo que le importaba era servir a Dios como Dios manda. Que Dios le bendiga. Ojalá nosotros pudiésemos entregar nuestra vida así, de esa manera al Señor, sin prejuicio, sin mirar en menos, siendo cristianos verdaderos, entregar nuestra vida al Señor. Versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Gloria al Señor. Mire qué maravilloso este apóstol Pablo. Tremendo corazón que tenía. Tremenda potencia que tenía de amor. Amaba la obra. Amaba a los que se convertían a Dios.
Amaba a aquellos que hacían la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga. Y eso es lo que debe haber en nosotros. Amor hacia Dios. Cuando usted tenga amor hacia Dios, va a amar a su hermano, va a amar a su esposa, va a amar a sus hijos. No va a andar como predicando y no practicando. ¿Ah? Que Dios le bendiga. Yo, Pablo, versículo 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Mire, Filemón recibiendo a Onésimo, ya le reconfortaba su corazón porque se daba cuenta el apóstol que este Onésimo era una persona intachable en el Señor, que amaba la obra, que amaba a los siervos de Dios, que amaba a aquellos que hacían la voluntad de Dios y que amaba también a este Onésimo, aunque le había dañado, se había portado mal, pero le tenía que recibir por el amor del apóstol Pablo. Que Dios le bendiga. Versículo 28. Te he escrito confiando en tu obediencia, ¿se da cuenta? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Maravilloso, qué maravilloso, dice. Te escribo, nuevamente lo leo, te escribo confiando en tu obediencia, que hoy día hay poca, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. También hay poco. Que Dios le bendiga. Nunca hacemos más que lo que el Señor nos pide. ¿Se da cuenta? El Señor habla de su palabra y dice, si tu hermano te pide que le ayudes a llevar una cuadra, ve con él 2. Una porque el hermano te pidió y otra porque Dios te está mandando. ¿Ah? Que Dios te bendiga, hermano. ¿Se da cuenta de las enseñanzas que nos da el Señor? El amor que tiene Dios para con usted y para conmigo. Cómo nos enseña a vivir una vida en santidad. Nos enseña cómo se debe vivir. Cómo se debe hacer la voluntad de Dios. Permita al Señor que usted también pueda ser así. Que Dios le bendiga. Y le dice, te he escrito confiando en tu obediencia. Hay obediencia. Sabiendo que harás mucho más de lo que te pido. Gloria a Dios. Y le dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Concedido. Estaba en la cárcel, pero sabía que iba a salir por las oraciones de nuestros hermanos. Por eso cuando nosotros terminamos el mensaje en este lugar, y oramos por los enfermos, oramos por las peticiones, oramos por aquellos que tienen problemas, necesidades. Y no solo en este momento, sino que seguimos orando cada día por esa lista que hay de peticiones. Porque hemos comprendido que sí, el Señor escucha nuestras oraciones. Sí, el Señor nos responde cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Ojalá usted y yo podamos ser siervos, como decía el apóstol. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo o de lo que te pido. Ojalá ese espíritu esté en nosotros, ese amor perdonador esté en nosotros, ese amor que Dios ha colocado en nuestras vidas cuando nosotros hemos cambiado y somos una nueva criatura. Es el amor de Dios que empieza a tocar nuestro corazón y hacernos que nosotros hagamos su voluntad. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Esto ha sido el mensaje que el Señor nos tiene preparado en este día. ¿Se da cuenta usted cómo el Señor nos va enseñando el amor? De a poquito nos va enseñando cómo debemos de ser, cómo debemos de vivir, cómo debemos de andar. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Son nuestros deseos. Vamos a orar por esta palabra, para que esta palabra caiga en provecho en su corazón, en su vida. Habla que esta carta, hermano, fue escrita el año 61, 62
después de Cristo, de una cárcel, fue escrita esta palabra por el apóstol Pablo, enviando a Onésimo a Filimón. Filimón era su dueño y Onésimo era un esclavo, por tanto tenía que recibirle. Y él abogaba por ese Onésimo para que llegara a la casa de Filimón. Bonita enseñanza, que Dios le bendiga. Se compone esta de una sola hoja, de una sola página, hermano. Es un libro que es muy poco leído y se le toma muy poco significado, pero relata más o menos la vida diaria de nosotros o de este mundo, como usted lo quiera decir. Hay muchos que a veces hacen abuso de confianza y se van lejos, no queriendo volver, pero cuando reciben a Cristo, ellos quieren volver y pedir perdón. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Amantísimo Dios, estamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por esta palabra. Señor, si este libro no existiera, ¿cómo sabríamos, Señor, de Onésimo? ¿Cómo sabríamos de Filimón? ¿Cómo sabríamos de las obras del apóstol Pablo? Dios amado, yo te doy gracias por ello. ¿Cómo sabríamos las obras de Jesús? ¿Cómo sabríamos las obras de los discípulos de Jesús? Lo que ellos hicieron, cómo vivieron, lo que aconteció en sus vidas, cómo murieron. Señor, si no fuera por este libro, ¿cómo sabríamos aquello? Amado Dios, ¿cómo sabríamos los milagros, los prodigios que hizo Jesús, que nadie los había hecho nunca? Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos tienes. Es un libro escrito por hombres, pero habla la verdad. Que Dios te bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por tus enseñanzas, porque podemos estar saliendo por estas redes sociales. Señor, te pedimos ahora que tú, Señor, dirijas esta palabra en los corazones de aquellos que quieran oírla. Dios amado, yo te pido tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a escuchar entonces las peticiones que hay de oración. La oración que pide la hermana Paola Leal por una petición que tiene ante el Señor. Él ha ido respondiendo y ha ido solucionando muchos problemas, pero lo ha hecho el Señor. Por mi hermana Lili Ibáñez y su familia, por unos exámenes para que el Señor haga todo lo que se haga su voluntad. También por las familias. Oración pido, dice, por un varón, para que el Señor tome dominio de él. Y por una familia también, que el Señor haga su voluntad. Y así también pedimos la oración por todo el grupo de oración que tenemos. Hay muchas peticiones de oración, para que así el Señor nos vaya respondiendo como hasta hoy lo ha ido haciendo. Amén. También la oración por la familia de Avena Barros, por sus hijas, y también por la Paz Martínez. Pide la oración, y como le he dicho ya, por el grupo de oración, hermano. El domingo también los vamos a reunir, como lo hacemos todos los domingos a las 6 de la tarde, como también hay ensayos de coro, y las hermanas están orando, las que están llegando a la casa de oración, y ellas, las que tienen su llave, están orando en la iglesia, gracias al Señor. Dios les bendiga a las que están haciendo todo esto. Amén. Y vayan creciendo, cada uno vamos creciendo espiritualmente. Cuando lleguemos a la presencia de Dios, ahí nos veremos, si así Dios lo permite. Amén. Hemos escuchado las peticiones. Yo le ruego que usted también allí cierre sus ojitos y en un solo espíritu vamos a clamar a Dios. Sabemos que la oración de fe sanará al enfermo. Señor, estamos delante de ti y delante de esta lista de peticiones, Señor, que se ha hecho delante de tu presencia. Cada uno de aquellos que ha pedido, Señor, está dentro de los reglamentos tuyos, porque tu palabra dice que el que pide, recibe. Señor, ellos han pedido porque han confiado en tu palabra y han confiado en tu amor y han confiado, Señor, que hasta hoy se siguen haciendo prodigios y milagros. Padre, yo te ruego en esta hora que tú, Señor, seas un Dios maravilloso como siempre lo has hecho y puedas responder todas estas peticiones y puedas oír nuestros clamores y puedas oír a aquellos que están enfermos, aquellos que tienen problemas, necesidades.
Dios amado, te pedimos por ello y te rogamos en esta hora que tu mano de amor, de misericordia pueda estar puesta allí, Señor, en cada uno de tus hijos, los que están, Señor, enfermos, sean sanados para la gloria tuya. Y aquellos que tienen problemas de otro tipo, Señor, te pedimos que tú, Señor, les soluciones sus problemas. Dios amado, te rogamos ahora porque hemos confiado en tu palabra y en tu amor. Te rogamos que tú seas con nosotros cada día y sigas bendiciendo, Señor, nuestra iglesia, nuestro ministerio. Señor, te lo rogamos a ti, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Les esperamos el día domingo allí en Linares, en la iglesia, a las 18 horas, 6 de la tarde, como se dice acá, 6 de la tarde, para que nos reunamos en la iglesia y estemos todos juntos y en armonía, cantando y alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga cariñosamente y bondadosamente. Les amamos en Cristo. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios le bendiga. Yo sé que sujetas mi paso.